Está diciendo es que los agricultores no pueden guardar las semillas híbridas o que sean propiedad de las empresas. Por el otro lado dice que los funcionarios del ICA en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que ejercen en virtud de la presente resolución tendrán el carácter de inspectores de policía sanitaria y gozarán con el apoyo y protección de autoridades civiles y militares para cumplir sus funciones. Entonces, ¿cómo nos van a decir que esta nueva resolución sí va a proteger a los agricultores? Porque lo que van a hacer es seguir utilizando la fuerza bruta para penalizar a los agricultores. Por el otro lado, el ICA ahorita en el programa nacional plantea, ustedes saben que este es el famoso año de la agricultura familiar, y en ese marco el ICA y el Ministerio de Agricultura saca dice que va a desarrollar un programa nacional de semillas con el fin de identificar y multiplicar los materiales vegetales de producción de semillas criollas, estandarizar procesos de producción, formalizar a las asociaciones locales de pequeños productores de semillas y el fortalecimiento empresarial y mercado. O sea, lo que está diciendo es que va a llevar otra vez a los pequeños agricultores a producir semillas criollas certificadas de buena calidad. Eso no lo podemos permitir, o sea, pues que se metan con las semillas certificadas de las empresas, pero el Estado y el gobierno no tienen autonomía o potestad de regular algo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, que está por fuera de ese ámbito de control del Estado, ¿cierto? Las semillas criollas, o sea, el Estado puede apoyar a que se produzcan semillas de buena calidad criollas, pero controlado por los agricultores, no por el ICA, que puede decir o dar la bendición quién puede producir o no semillas criollas. Entonces, en este marco del programa de agricultura familiar, pues lo que se quiere básicamente es volver microempresarios a los pequeños agricultores, aplicando las normas y estándares internacionales de la normatividad de sanitarias y fitosanitarias y obligando a cumplir todas las normas de propiedad intelectual cuando los agricultores no tienen por qué estar metidos en ese enfoque industrial. Lo único que van a hacer es volver a los pequeños agricultores maquilas, productoras o proveedoras de materia prima para las cadenas productivas, pero en realidad no se va a fortalecer los sistemas tradicionales locales de producción. Entonces, frente a ese panorama, ¿qué podemos hacer? Por un lado, pues lo que tenemos que hacer es cómo fortalecer todos esos procesos de recuperación, uso de las semillas criollas y de los sistemas tradicionales basados en el manejo de la biodiversidad. Hoy en día los agricultores se han dado cuenta que la única forma de defender las semillas es hacer que las semillas sigan vivas y se mantengan circulando libremente en manos de los agricultores, y por eso tenemos que hacer muchas acciones de defensa, de movilización, resistencia y desobediencia civil a estas normas. Y por eso nosotros planteamos que la única forma de resolver este problema es derogar todas las normas de semillas de propiedad intelectual y las que controlan el uso y la comercialización de las semillas, ¿cierto? El convenio POP, la resolución 970 y el convenio y la ley de UPOP 91, que ya les voy a decir de qué se trata. O sea que frente a eso nosotros hemos instaurado varias acciones de tutela, una frente a la resolución 970 que está en curso en la Corte Constitucional, la ley 1518 del 2012 que aprobó el convenio UPOP 91 y el artículo 306 del Código Penal. Respecto al convenio POP 91, resulta que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, ¿sí?, en el capítulo de propiedad intelectual hay una cláusula específica que dice que cada parte ratificará o adherirá a los siguientes acuerdos antes del 2008,
o a la entrada en vigencia del acuerdo. Entre esos está el convenio COP 91, o sea, eso fue una obligación que adquirió Colombia, y por eso en el año 2012 en el Congreso, antes de que, cuando no sé si se acuerdan, en el 2012 que vino Obama a la cumbre de las Américas, antes de la aprobación del TLC, en el Congreso se aprobaron rápidamente a pupitrazo varias normas de propiedad intelectual en el marco del TLC, y entre esos esta ley, la 1518, ¿cierto? Entonces, como esto es un convenio internacional, todas las leyes que aprueban convenios de este tipo tienen que ser revisados por la Corte Constitucional. La Corte revisó su exequibilidad y abrió un periodo de intervenciones ciudadanas. Allí, desde la red de Semillas Libres, recogimos firmas por todo el país pidiéndole a la Corte que derogara esta norma. También se allegaron muchos documentos pidiéndole documentos técnicos de expertos nacionales e internacionales. Y finalmente la Corte en diciembre del 2012 declara inexequible esta ley especialmente por el tema de la no consulta previa con pueblos indígenas y afrocolombianos. Pero también la Corte dice que esta norma también puede afectar a las comunidades indígenas y campesinas, sobre todo porque la forma de generar nuevos desarrollos de variedades vegetales de las comunidades es totalmente diferente a como se hace en el mejoramiento convencional, y por lo tanto esta norma puede afectar no solamente a estas semillas, sino también la soberanía y la autonomía alimentaria de los pueblos. Entonces, nosotros planteamos que de todas formas el Estado no debe controlar las semillas de las comunidades locales, pero sí debe haber un estricto control de las semillas que producen las empresas, especialmente de las semillas transgénicas y las semillas certificadas, que tiene que haber un control de calidad y de sanidad muy fuerte sobre estas semillas, y que se debe prohibir o retirar del mercado todas las semillas transgénicas que se han aprobado desde hace algunos años. Y por el otro lado se plantea que el Estado debe proteger todos los sistemas de control local de las semillas que hacen los agricultores a través de sus sistemas de producción agroecológico, y que deben producirse o apoyar la producción de semillas de buena calidad de los agricultores acorde con esas condiciones ambientales y socioeconómicas de las comunidades. Entonces, en este marco es que se ha creado la Red de Semillas Libres de Colombia, que lo que busca es incidir sobre todas estas leyes y normas que afectan la soberanía alimentaria de las comunidades locales, ¿cierto? Y también promover que las semillas se produzcan en los ámbitos locales y circulen libremente. Entonces, en ese marco, pues se hizo el año pasado el primer encuentro nacional de semillas, de la Red de Semillas Libres. Se sacó un documento de posición sobre esto. Yo les estoy dejando una copia de ese documento por si alguno de ustedes quiere tenerlo, ¿cierto? Y allí pues se expresa qué es lo que estamos planteando sobre esto. De hecho, la semana pasada tuvimos el segundo encuentro nacional de la Red de Semillas Libres. Entonces, en síntesis, lo que tenemos que tener es hacer que las semillas criollas sigan caminando y sea controlada por los agricultores, porque lo que tienen claro los agricultores en todo el país es que si dejamos perder nuestras semillas, perdemos la libertad, la dignidad y la autonomía alimentaria. Ya para cerrar un poco todo este tema, pues vamos a ver así rápidamente qué es lo que está pasando con el tema de los cultivos transgénicos en el país, ¿sí? Entonces, bueno,
Supongo que la mayoría de ustedes saben que son organismos transgénicos, ¿cierto? Que son organismos que se han modificado genéticamente, trasladando información genética de especies absolutamente diferentes. O sea, se traslada información genética de una planta a un animal o de un animal a un microorganismo, y esto lo que hizo fue romper todo lo, digamos, la estabilidad genética de los procesos evolutivos normales de las especies, ¿cierto? Porque las especies tienen ciertas restricciones evolutivas, o sea, no se puede cruzar un maíz con una papa o un cerdo con un caballo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de restricciones de la naturaleza es lo que se ha podido romper en los laboratorios, modificando genéticamente las especies. Y eso ha creado un revuelo a nivel mundial o preocupaciones por los posibles impactos que pueden tener en el ambiente, los impactos socioeconómicos y los impactos en la salud humana y animal. Y los cultivos transgénicos pues son tecnologías relativamente nuevas. O sea, los primeros transgénicos se liberaron en el año 96, en esa época se sembraron 1 millón de hectáreas de cultivos transgénicos, y ya para el año pasado se sembraron 175 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, especialmente en unos pocos países como Estados Unidos, Brasil y Argentina, que tienen el 77% del área de los cultivos transgénicos. Si ustedes miran, por ejemplo, la Unión Europea no tiene más, tiene como 140.000 hectáreas de cultivos transgénicos, y el resto de países del mundo pues muy poco. O sea, en realidad lo que sí está masificado en el mundo son los transgénicos que producen estos pocos países en el mundo, ¿cierto? ¿Y qué tipo de cultivos son los que se están liberando comercialmente? Básicamente son soya, maíz, algodón y canola, ¿sí? O sea, en realidad la soya y el maíz son los más que tienen mayor impacto a nivel global, especialmente en la alimentación. A pesar de que se han desarrollado cultivos transgénicos de casi todas las especies, todavía no se han masificado su consumo de la mayoría de ellos, por lo menos en nuestros países, ¿cierto? Pero eso no significa que muy pronto ya vamos a tener cultivos transgénicos de casi todos los cultivos alimentarios en nuestros platos en la mesa. ¿Y qué tipo de cultivos son los que se están produciendo? Básicamente son solamente dos tipos de tecnologías, que son cultivos donde se le introduce al maíz o la soya unos genes para que expresen la tolerancia a los herbicidas. Y los cultivos, el otro tipo de cultivos son los que se llaman cultivos BT, que resulta que de una bacteria del suelo que se llama Bacillus thuringiensis, que ha servido en la agricultura orgánica para controlar algunas plagas, se introduce los genes de esa bacteria a la planta, porque esa bacteria produce una toxina que controla la plaga. Entonces el maíz, en teoría, o la soya, está controlando algunas plagas de lepidópteros o de gusanos de estos cogolleros. Entonces, y ahora se han desarrollado otro tipo de cultivos que tienen estas dos, NPT y resistencia herbicida. Incluso ahora se están desarrollando nuevas tecnologías que meten hasta 5 o más eventos diferentes o tipos de transgénicos diferentes en la misma planta. Pero si ustedes miran otro tipo de cultivos, por ejemplo, que sean más productivos o que sean resistentes a la sequía, ese tipo de tecnología no la desarrollan las empresas porque no les interesa. Porque si usted produce un maíz transgénico, una empresa produce maíz más productivo, pues los agricultores ya nunca le vuelven a comprar la semilla, ¿cierto? En cambio, estas dos tecnologías están amarradas a todo el paquete tecnológico. El gen de resistencia a herbicidas que está en el maíz,
pues te obliga a que solo utilices el herbicida de Monsanto que te vende amarrado a ese paquete. Entonces ahí es donde está la trampa mortal. De hecho, esos cultivos nos presentan como que son más amigables con el ambiente porque supuestamente reducen el consumo de pesticidas, pero es absolutamente lo contrario. Si ustedes ven, por ejemplo, en Brasil y Argentina, que son los países, uno de los países que tienen más transgénicos hoy en el mundo, en la Argentina, por ejemplo, hace 20 años se utilizaba 1 millón de litros de glifosato y hoy en día, esta gráfica ya está desactualizada, se consumen más de 280 millones de litros de glifosato en Argentina. O sea, el impacto ambiental que tienen estas tecnologías sobre el ambiente y sobre las poblaciones humanas es catastrófico. Entonces, resulta que estas tecnologías con el tiempo pues igualmente no funcionan porque las malezas con el tiempo en estos 20 años se han vuelto resistentes a los herbicidas, o las plagas también se han vuelto resistentes a la toxina del BT. De hecho, por eso nosotros planteamos que en los países que somos centro de origen y diversidad como Colombia, no se deben sembrar cultivos transgénicos porque se pueden transferir esos genes de resistencia al herbicida, por ejemplo, hacia los parientes silvestres de nuestros cultivos y generar malezas totalmente resistentes, o sea, super malezas que no controlaríamos ni siquiera con los herbicidas ya existentes. De hecho, como ya se han vuelto estas malezas resistentes en Estados Unidos y en Brasil y en Argentina, ya están a punto de aprobar una nueva soya que ya es resistente a 3 herbicidas, no solamente al glifosato, al glufosinato de amonio, pero como ya se han vuelto resistentes, entonces ahora le quieren meter la resistencia al 2,4-D. No sé si se acuerdan que el 2,4-D es el famoso agente naranja que se utilizó en la guerra del Vietnam, ¿sí? Y ese es el tipo de tecnologías que nos quieren meter ahora. O sea, que van a tener, imagínense el impacto que puede tener ya estas nuevas tecnologías. Entonces, por el otro lado, pues nuestra mayor preocupación es también por los impactos socioambientales, ¿cierto? Porque estas tecnologías no son compatibles con las necesidades de nuestros países. Fueron diseñadas para poder ser aplicadas a gran escala en monocultivos industriales de soya, maíz o algodón, ¿cierto? Entonces, estas tecnologías pues, lo que hacen es volver al agricultor pues, dependiente de todo este paquete tecnológico. De hecho, el impacto en Argentina es dramático. Imagínense 21 millones de hectáreas que tiene la Argentina o 30 millones de hectáreas que tiene Brasil, el impacto que tiene en la agricultura local y en toda digamos, los ecosistemas. Para tener una referencia, solo Colombia tiene 5 millones de hectáreas en toda la agricultura y en el cono sur tiene más de 70 millones de hectáreas de solo soya transgénica, ¿sí? Incluyendo Paraguay, Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay. Y mirando que los impactos en la salud, en realidad, pues no existen muchos estudios completos y sistemáticos sobre el impacto en la salud, porque ni los gobiernos hacen los estudios, ni las empresas los hacen, ¿cierto? Y es muy difícil si no hay control de etiquetado y segregación de transgénicos, saber qué impactos tiene en la salud humana. Pero hay muchos estudios independientes que se han hecho y el más importante fue el que hizo el profesor Seralini en el año 2011, donde alimentó ratas con maíz transgénico resistente a glifosato, ¿cierto? Y las ratas, resulta que en el mundo todos los estudios que se han hecho de bioseguridad, pues solamente se hacen alimentando los animales durante 3 meses, ¿cierto?
y si no pasa nada, pues se declara seguro. Pero resulta que el profesor Seralini lo que hizo fue alimentar las ratas durante 2 años, que es todo el ciclo de vida de las ratas. Y precisamente a partir del 4.º mes fue cuando él encontró que las ratas desarrollaban unos tumores cancerígenos y que tenían desequilibrios hormonales y muertes prematuras en estos animales. Esta investigación generó un gran debate mundial, incluso en Europa se están replanteando los estudios de bioseguridad, porque los estudios que hacen las empresas normalmente pues están totalmente desfasados de todo lo que deberían ser las pruebas de bioseguridad. Bueno, y para terminar, miremos qué es lo que está pasando con los transgénicos en Colombia. Ustedes saben que Colombia pues era un país en la década del 90 autosuficiente en la producción de alimentos, ¿sí? Incluso éramos exportadores, pero hoy en día estamos importando más de 12 millones de toneladas de alimentos, estamos importando la mayor parte de nuestra alimentación. Entonces, nosotros estamos importando, por ejemplo, el 85% del maíz que consumimos, más de 3.5 millones de toneladas, pues estamos importando más del 95% de la soya, por hablar de solo de los 2 cultivos transgénicos que nos están afectando. Entonces, el problema principal es vía importación de alimentos. Nosotros estamos importando pues estos alimentos sin ninguna norma o sin ningún etiquetado o segregación que permita que el consumidor pues pueda decidir qué tipo de producto está consumiendo. Y de hecho el INVIMA en los últimos años ha aprobado más de 20 licencias sanitarias de alimentos transgénicos provenientes de este tipo de cultivos, tanto de maíz, de soya, de algodón, de remolacha, incluso aprobó el trigo transgénico, aunque no hay trigo transgénico todavía en ninguna parte del mundo. Entonces esto se hace a partir de un decreto de bioseguridad que creó el Ministerio de Ambiente, de Agricultura, donde se crean 3 comités técnicos de bioseguridad, uno para agricultura, otro para ambiente y otro para salud, y cada uno aprueba organismos transgénicos dependiendo de su uso exclusivo. Si es un OGM de uso ambiental, o agrícola o salud, pero yo no tengo ni la más remota idea que es un OGM de uso exclusivo ambiental, porque el maíz transgénico tiene impactos ambientales, impactos en la salud, impactos socioeconómicos en la agricultura. Entonces, los comités técnicos están conformados por el ministro de Ambiente, de Salud y de Agricultura y el director de Conciencia y de INVIMA para los casos de salud. O sea que ya no es un comité técnico, sino un comité político que toma decisiones políticas, ¿sí? Y por el otro lado, la evaluación de riesgos las hace la misma empresa que hace la solicitud, ¿cierto? Una empresa es juez y parte sobre la toma de decisiones de esto. De hecho, nosotros tenemos una demanda judicial frente a este decreto desde el año 2008, pero todavía está en el Consejo de Estado. Ahí pues terminará pues dentro de 10 años cuando todo esté consumado. Entonces, en realidad lo que hay son puertas giratorias entre el ICA y estas entidades y las transnacionales que hacen que permiten que no estos mecanismos regulatorios o de control sean muy débiles. Bueno, por el otro lado, pues ya mirar qué es lo que ha pasado con los cultivos. En realidad, desde el año 2002 se aprobó en Colombia los cultivos de algodón transgénico. Inicialmente creció el área significativamente, en el año 2008-2009 hubo un bajonazo, después volvió a subir el área y ya para el año pasado, los 2 últimos años, ha disminuido más del 46% el área cultivada. Y nos preguntamos por qué. Resulta que en el 2008-2009, pues los agricultores del Tolima, de aquí del Espinal,
y en la costa perdieron mucha plata, más de 25.000 millones de pesos por una semilla pésima que les trajo Monsanto de muy mala calidad. Pero después les trajo supuestamente Monsanto unas semillas mejores, aumentó el área a casi 50.000 hectáreas, pero el año 2013, 2012 y 2013, sobre todo en Córdoba, los agricultores sí se quebraron totalmente porque perdieron más de 72.000 millones de pesos con una semilla supuestamente milagrosa que les trajo Monsanto, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿y si los agricultores están jodidos y pierden, por qué siguen sembrando algodón transgénico? Pero la respuesta es, porque es tan perversa la situación que como Monsanto controla las semillas transgénicas de algodón y las no transgénicas, lo que hizo fue retirar del mercado las semillas de algodón no transgénico. Entonces los agricultores no tienen ninguna otra opción sino seguir sembrando esas semillas, los poquitos que todavía insisten en seguir sembrando algodón. A pesar de que los agricultores se han movilizado y en la costa bloquearon la carretera, hicieron marchas, pero finalmente no pasó nada. Y ya para finalizar, ¿qué es lo que ha pasado con el maíz transgénico? El maíz transgénico se aprobó en el año 2007, se sembraron en esa época 7.000 hectáreas y el área ha venido incrementándose significativamente. En el año 2013 se sembraron 75.000 hectáreas, pero aquí el problema sí es mucho más grave, porque cuando hablamos de maíz estamos hablando de un elemento fundamental de la soberanía alimentaria del pueblo colombiano, ¿cierto? Un alimento fundamental y un elemento central de la cultura de las comunidades indígenas y campesinas que han protegido toda esa enorme diversidad de maíz, ¿cierto? Entonces, cuando el ICA en el año 2007 aprobó el maíz transgénico, para no meterse en problemas con los indígenas zenú, que desde el año 2005 habían declarado su territorio indígena libre de transgénico, porque ellos están ahí al lado de la zona maicera y algodonera en Córdoba. Entonces el ICA dijo, listo, para proteger la biodiversidad de las comunidades indígenas de maíz, se prohíbe sembrar maíz transgénico en territorios indígenas y hay que separar los cultivos transgénicos 300 metros de los resguardos indígenas. Pero eso no tiene ningún fundamento decir que con 300 metros vamos a proteger porque usted sabe que la contaminación genética o los insectos transportan el polen de un lado a otro, incluso las abejas más de 10 kilómetros desde su fuente de origen, o en vientos huracanados, pues el polen puede pasar muchos kilómetros de un lado a otro. Se me va a desconectar. Ya. Entonces, esta determinación no tiene ningún sustento científico. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, ¿y qué fue lo que pasó este año con el maíz transgénico en el Espinal? Resulta que en el Espinal pues sembraron más de 8.000 hectáreas de maíz transgénico. Ellos estaban felices desde hace más de 5 o 6 años sembrando maíz transgénico y porque les había funcionado perfectamente. Pero, ¿qué pasó en el Espinal? Ellos, este año, la empresa DuPont les ofreció una semilla de doble tecnología, BTI y resistente a herbicidas, y lo mismo Monsanto. Pero por un lado, pues, el costo de la semilla transgénica es 3 o 4 veces más que la semilla no transgénica. Y en este año los agricultores perdieron más de 2.5 millones entre 2.5 a 3 millones de pesos por hectárea, ¿cierto? Hay agricultores que perdieron más de 80 millones de pesos, ¿cierto? Esta es la mazorca que deberían haber cogido en el maíz amarillo y esto fue lo que cosecharon. No cosecharon ni una tercera parte de la cosecha. Y en el maíz blanco pasó exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando los agricultores fueron a
a denunciar al ICA, a decirle que bueno, que haga algo con las empresas, ¿sí? Entonces,